bendiga. Bienvenidos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí hoy? ¿Ah? Démosle un aplauso al Señor. Es tiempo de regocijarse, ¿sabe? Por meses y meses hemos estado sin compartir juntos. Y si bien es cierto que la iglesia nació en las casas, hay una bendición que Dios solamente la reparte cuando la iglesia está reunida, que es la bendición congregacional. Y ya nos hacía falta esa bendición, ¿sabe? Así que agradecemos a Dios por eso, porque hoy podemos estar en este lugar adorando, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Es bueno que estemos reunidos. Es muy bueno. La semana pasada hablábamos un poco de un tema bien interesante que era el tema de tomar las decisiones correctas. Y para tomar las decisiones correctas debemos tener en cuenta hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Déjenme decirle que pensando en esta semana lo que el Señor quería hablarnos a cada uno, tuve una lucha bastante fuerte que duró hasta la madrugada del día de hoy. Y vamos a tocar un tema que lo titulé, es tiempo de la defensa. Es tiempo de la defensa. Debemos defendernos. Y usted podrá decirme, ¿y de qué nos debemos defender? Todos aquellos que decidimos seguir a Jesucristo, vamos a recibir ataques. Porque, como ustedes conocen y los que no lo saben, vamos a recordarles y a decirles nuevamente que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra. Y en esta guerra no existe Suiza como país neutral. Aquí no hay neutralidad. Aquí está dos bandos, el bando del bien y el bando del mal, el bando de Dios y el bando de Satanás. No hay términos intermedios. Repito, no hay términos intermedios. Aun cuando no conozcamos la verdad de nuestro Dios, la verdad de Jesucristo, no hay términos intermedios. La humanidad está perdida porque entró el pecado, y al entrar el pecado, por el pecado de Adán, ese pecado, esa corrupción pasó a la humanidad. Las consecuencias de eso. Y cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, y usted que me está viendo, aunque no lo sepa, necesitamos seguir a Jesucristo para obtener el galardón que Él nos ha dado, la promesa que nos ha hecho de que podamos estar eternamente con el Padre. Pero en ese camino vamos a recibir ataques, se nos van a presentar situaciones. ¿A quiénes de los que están aquí se les han presentado situaciones para tratar de frenarlo? A todos. Si no se les han presentado situaciones, déjeme decirle, ruéguele al Señor para que se le presenten, ¿oyó? Porque mientras más rápido se presentan las situaciones, nosotros tenemos que aprender a defendernos y nos vamos fortaleciendo como cristianos. Nuestra fe se va reforzando y vamos conociendo más el poder, la bondad, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Toda la historia
esa batalla ha existido. Y ha existido desde que Dios creó al hombre. Y en historia un poco, que llaman historia antigua, pero un poco más contemporánea con respecto al Génesis, a la creación de la humanidad, podemos ver que Dios escogió un pueblo, escogió a Abraham para bendecirlo y que de él naciera un pueblo. Y de ese pueblo nacería el Salvador. Y el Salvador daría la bendición de la salvación a toda la humanidad, a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues Él es el Salvador. Entonces, a usted y a mí nos va a tocar defendernos. Cuando nosotros en la calle estamos tratando de presentarle o le hablamos a alguien de Jesús, en muchas ocasiones somos mal vistos, somos criticados y a veces hasta nos ofende un poco cosas que puedan decirnos. Pero usted tiene que saber y yo tengo que saber que si con el árbol verde que era Jesús hicieron todo lo que hicieron, ¿qué cree usted que nos espera a nosotros? Y por amor a Él, nosotros debemos resistir eso, porque el precioso y glorioso Espíritu Santo que mora en el corazón de todos los que hemos confesado a Jesús, nos fortalece. Este tiempo no es diferente. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo en el que todas las cosas están al revés. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Vemos cómo está avanzando el misterio de la iniquidad, cómo se está estableciendo en el mundo, cómo personas violan los mandatos de Dios, los mandatos naturales para la humanidad. Hoy vemos la agenda gay, ahora no es la agenda gay nada más, ahora vemos también entonces la agenda de los pederastas exigiendo derechos a hacer cosas con los niños. Entonces todo está pervertido. Y si usted o yo hablamos, o si yo digo estas palabras, y sé que me están viendo en otros países, pero si yo digo estas palabras estando en otro país, por eso me arrestan, ¿sabía? Porque los pervertidos están exigiendo derechos que no tienen. Naturalmente no les corresponden. Pero la palabra de Dios dice que todo esto tiene que acontecer. Y usted y yo tenemos que defender nuestra fe. Ahora, nosotros vamos a defender nuestra fe ¿cómo? No contendiendo, no de batallas físicas. Nosotros vamos a defender nuestra fe primeramente con nuestro testimonio. Y para poder testificar, tenemos que conocer a nuestro Dios, conocer de su carácter, conocer sus mandatos, conocer que Él es amor, que Él es bondad, que su misericordia, su gracia son infinitas, que Él puede arroparnos a cada uno de nosotros con ese amor y con esa bondad. Que por eso vino Jesús y puede perdonarnos nuestros pecados y nuestras faltas, porque todos pecamos. Pero estando nosotros en esa batalla, en esa lucha, el Espíritu Santo nos fortalece. Este es un tiempo, repito, difícil desde ese punto de vista. La iglesia, déjeme decirle, está siendo perseguida. No solo la persecución física que hay contra los cristianos en muchas naciones, donde son vilmente asesinados, como hemos visto en muchos casos, por grupos radicales que asesinan a los cristianos, sino que hay otras maneras de persecución de la iglesia, como la que vivimos ahora y que en este momento nosotros estamos tratando de romper.
y es el confinamiento de la iglesia. Es por esta pandemia creada por la maldad del hombre, entonces la iglesia no puede reunirse. Pero usted va en esos mismos países donde es tan estricto el que no pueda reunirse o congregarse en la iglesia con motivos bastante bien justificados, pero usted ve que otros grupos pueden reunirse, ve que hacen conciertos. Usted observa la gente desenfrenada pecando por centenares en sitios públicos, y eso sí es permitido, pero no es permitido que la iglesia de Jesucristo se reúna para adorar y exaltar a nuestro Señor, aun cuando conservemos todas las medidas de seguridad o de bioseguridad como nosotros lo estamos haciendo hoy. Entonces debemos defendernos y defender nuestra fe. ¿Saben? Como esto no es nuevo, los apóstoles y los padres de la iglesia fueron perseguidos. Y hoy continúa esa situación. Hechos 5, capítulo 5, del versículo 30 al 32. En esta parte, Pedro y Juan son perseguidos por el hecho de haber hecho un milagro y sanar a un enfermo. Son perseguidos, son llevados ante el concilio. Y fíjese lo que aquí ocurre. Cuando los llevan ante el concilio y los instan a no hablar más en el nombre del Señor Jesús, pues testificaban de que los milagros, los prodigios que hacían, los hacían en el nombre de Jesucristo. Ellos responden: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, ¿qué más dice? Y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál era la defensa de ellos? La defensa de ellos consistía en decirle a aquellos que los perseguían, que conocían la ley, que supuestamente conocían a Dios, decirles: el Dios de nuestros padres ha hecho esto. El Dios de nuestros padres. Porque conocían la letra de la ley, pero no conocían al Dios que esa letra describía. Y la defensa nuestra debe ser exactamente la misma. Hay muchas personas allá afuera, aún los que nos critican, que creen o dicen conocer a Dios y han oído hablar de Dios. Pero una cosa es oír hablar y otra cosa es conocer. Tener una relación directa de amor con mi papá, con Dios. Son dos cosas diferentes. Y usted y yo, y usted que me ve por primera vez, tenemos la oportunidad de poder testificar de nuestro Señor Jesucristo y decir: ¿sabes? Ese Dios que tú confiesas, que tú conoces, es el mismo Dios del que yo te estoy hablando. Y yo soy testigo de las cosas que ha hecho. Y comenzar a testificarles como hicieron aquí los apóstoles. Esteban
en los capítulos 6 y 7 del Hechos de los Apóstoles, cuando a Esteban lo acusan. ¿Saben de qué acusaron a Esteban? Lo acusaron de blasfemias o de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Por envidia, por los milagros que hacía, de sanidades, por testificar con su vida de nuestro Señor. Así que no se preocupe si usted está tratando de testificar de Dios y vienen a acusarlo de algo. Esa es la historia. El enemigo de nuestras almas es repetitivo, pero Esteban se defendió. Y usted puede leer la defensa de Esteban en esos capítulos. Cuando leemos la defensa de Esteban, entonces usted se da cuenta de que él comienza a hacer todo un relato del Dios de Israel. Y les comienza diciendo: el Dios de nuestros padres llamó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que llegase a Harán. Y empieza a hacer todo un relato que se lleva casi un capítulo completo, titulado como la defensa de Esteban. Y sabe, esa defensa de Esteban era más bien un ataque, era una denuncia lo que él estaba haciendo ante la clase religiosa. Estaba demostrándoles todo lo que Dios había hecho, todas las maravillas que Dios había hecho con su pueblo Israel, todas y cada una. Y termina diciéndoles: pero ustedes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, mataron a los profetas que anunciaron la venida del Santo. Y al Santo lo mataron, lo colgaron en un madero, ustedes y sus padres. Y como les denuncia esa rebeldía que tienen en sus corazones, entonces arremeten contra él y se convierte en el primer mártir de la iglesia, muriendo a mano de ellos. Usted y yo tenemos que testificar del Señor. Se escucha muy bonito. Y viene él cantando entre los montes: y voy a seguir a Jesús, oh, voy a seguir a Jesús. Pero no podemos seguir a Jesús plegándonos al mundo. No podemos seguir a Jesús sin testificar de Jesús. Porque nuestra defensa es precisamente el testificar de Él. El que con mi vida la gente pueda ver que yo estoy tratando de cambiar, que ha generado un cambio en mi vida el conocer al Señor. ¿Cómo está tu vida desde que conociste a Jesús? ¿Cómo está? ¿Puedes testificar de Jesús? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Las personas que están a mi alrededor, esas personas pueden observar en mí cambios de acuerdo a la vida de Jesucristo. ¿Pueden hacerlo? ¿O simplemente me van a ver como uno más del mundo? Es bueno que hagamos esas interrogantes y tenemos que hacerlas, porque usted y yo y todos los que creemos y confesamos a Jesús costamos la valiosa, la invaluable sangre del Dios que creó los cielos y de la tierra. Es una pregunta que debemos hacernos, sobre todo en este tiempo. Hay muchas situaciones en el mundo, hay muchas dificultades, pero como les decía las semanas anteriores, no podemos fijar nuestra mirada en las dificultades. Si así fuera, nos pasaría como a Pedro cuando caminó sobre las aguas, que al caminar sobre las aguas miró a los lados, vio las olas, vio la tempestad, y le voy a decir, eso debió ser terrible, ¿yo? Porque no es que era una olita pequeña, había una tempestad. Y cuando miró la tempestad se comenzó a hundir. Usted y yo tenemos que mirar a Jesús.
y analizarnos. Usted que me ve por primera vez, debe analizar su vida y analizarla a la luz de la palabra de Dios. Porque la manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Sí, ayunando, orando, clamando, pero quien me va a decir a mí todas las características, el carácter, todo lo que nuestro Dios es su palabra. ¿Estamos leyendo su palabra? ¿La estamos examinando? ¿Estamos nosotros haciendo un estudio concienzudo de la misma, dedicándole el tiempo al Señor para prepararnos y prepararnos para esa defensa que tenemos que hacer? Fíjese, Esteban y los apóstoles se defendían. El Dios de nuestros padres sacó a Abraham de Mesopotamia y de Harán. ¿Sabemos usted y yo de dónde vino nuestro Salvador Jesucristo? ¿Conocemos esa historia? De hechos reales. Porque no es solamente un cuento, es historia real. Cuando conocemos de dónde venimos, en quién hemos creído y lo que somos, entonces podemos defender nuestra fe. Si no lo conocemos, nos vamos a terminar plegando al mundo y a cualquier filosofía extraña que pueda existir. Lucas, ¿saben? En el Evangelio de Lucas, cuando comienza el Evangelio de Lucas, Lucas escribe a Teófilo y le dice a Teófilo, bueno, Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, fíjese, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, estoy leyendo capítulo 1, versículo 1 de Lucas, en adelante, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Usted y yo debemos hacer una investigación con diligencia, estudiar la palabra, conocerla, saber el carácter de Jesús, lo que hizo, cómo demostró su amor, toda la obra de Él, para yo poder hacer lo que Él hizo. Para poder emular o imitar a mi Señor, Rey y Salvador. Si somos discípulos, el discípulo hace lo que hacía su maestro. Y cuando vemos la vida de Jesús y vemos todos los milagros que Él hizo, le amamos. Porque nadie hizo lo que nuestro Señor hizo por la humanidad. Y ese amor me impulsa, me impele a que yo diligentemente investigue y sepa, conozca a mi Salvador, al autor de la fe que yo guardo, porque es ciertísimas todas estas cosas que ocurrieron, son ciertísimas. Pero si no las estudio, si no las investigo, si no las leo, ¿cómo puedo defender la fe? No la podemos defender con contenciones, con pleitos, con guerras, y entonces vamos a estar los cruzados contra los musulmanes o contra los gentiles o contra los quieran llamar. No,
no es con guerras, es testificando de mi Señor, Rey y Salvador. Son con acciones individuales. El cambio en tu persona y en la mía. El que la gente pueda reconocer que hay un espíritu diferente en nosotros. Y mantenernos constantes en esa fe que promulgamos, que predicamos, que hablamos. Ese tiempo estamos viviendo ahorita. Tiempo en que no nos estamos reuniendo. Tiempo en el que debemos reunirnos en las casas. Tiempo en el que debemos hacer el altar familiar. Tiempo en el que en familia debemos leer la palabra, orar juntos. Tiempo en el que debemos clamar al Señor para que caiga y se derribe toda aquella estructura diabólica que quiere impedir que la iglesia se reúna. Porque donde se reúne la iglesia ya hay bendición y vida eterna. Esa es la batalla en la que estamos. ¿Conocemos a nuestro Señor? ¿Verdaderamente le amo? ¿Puedo cerrar mis ojos y agradecerle de todo corazón el que me salvara? ¿Saben? Cuando Lucas solamente fue a hacer una investigación a nombre de Teófilo, que se dice que era un noble de la época, un hombre importante, y envió a Lucas, y Lucas simple y llanamente estaba haciendo un trabajo. Bueno, me ha parecido bien investigar diligentemente todas las cosas, ponértelas por orden porque tú has creído en eso. Y esa investigación termina o finaliza siendo el Evangelio de Lucas. Un evangelio que habla de toda la vida de Jesús, que relata cosas que otros evangelios de repente no relatan. El hombre investigó tan diligentemente con los testigos, con los que los vieron, con aquellos que estaban en el momento, y sin haber estado él con el Señor Jesús, sin haber visto él con sus ojos todos los milagros, termina siendo un evangelio. ¿Cómo está la historia de tu vida? Porque esta investigación a Lucas le cambió la vida por completo. Por completo le cambió la vida. Terminó escribiendo un evangelio. Solo Lucas y Demas han quedado conmigo, dice Pablo cuando estaba preso en Roma. Hasta el final se convirtió. ¿Cómo está tu historia de vida? Porque déjeme decirle que que está aquí, con todos los defectos que puedo tener, y muchos de ustedes lo conocen, y a veces conocen defectos que yo tengo que yo mismo no los conozco, pero yo puedo decir que desde los 21 años, Cristo llegó a mi vida y mi vida ha cambiado. Con tropiezos, sí, con dificultades, sí, con fallas, sí, con caídas, sí, pero mi vida ha cambiado. Y yo tengo que agradecerle al Señor lo que ha hecho por mí. ¿Y tú? Tengo que agradecerle al Señor que aún en medio de esta circunstancia difícil con la pandemia, déjeme decirle, personas de mi familia que no aceptaban, nada, sino simplemente se quedaban calladas cuando les hablaba de Jesús, hoy están buscando de Él. Y gloria a Dios por eso. No porque sea una religiosidad, sino porque es una verdad. No porque yo quiera influir de una manera, sino que por amor yo quiero que toda mi familia sea salva. ¿Y usted? Y los más cercanos de mi casa, de mi familia, han partido y han conocido al Señor Jesús.
aunque sea en el último instante de su vida. Pero yo sé que los veré, porque esa promesa del Señor de que serás salvo tú y tu casa, yo la estoy viviendo y la seguiré viviendo hasta que Él venga a buscarme. Así que, amados, vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de mi vida. Vamos a conocer a Dios. La única manera de conocer la voluntad de Dios para la humanidad y el propósito de Dios para mi vida es conociendo al Señor. Y para conocerlo ya sabemos que tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, buscar una relación con Él. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Muchas veces. Los que ya se casaron, que están aquí, cuando estaban de novios, todo el tiempo querían estar con la novia. Todo el tiempo. Había que estar más bien. ¿Saben? Así debe ser con el Señor. Porque si estamos enamorados de Él, si le amamos, debe ser de esa manera. Así que yo les animo a que nosotros, en este tiempo difícil, defendamos nuestra fe, pero que la defendamos con conocimiento y con testificar con mi vida. Que la gente pueda ver un cambio en mí, pueda ver que hay un espíritu diferente y conociendo la palabra. Así que a usted que me ve por primera vez, que están allí, quiero que sepa que Jesús dio su vida por usted, al igual que la dio por mí. Que a mí me rescató cuando estaba perdido, cuando estaba en pecado, cuando creía que le conocía y no le conocía. Tal vez alguno de ustedes pueda estar similar, en una situación similar a la mía. Déjeme decirle que hay esperanza, porque para eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para salvarnos de todos nuestros pecados, limpiarnos de ellos y que eternamente podamos estar con Él. Así que si usted y los que estamos aquí estamos decididos a defender la fe, yo voy a suplicarles que le hagamos una oración al Señor. Y le diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Creo esa verdad. Creo que eres el Hijo de Dios. Quiero conocerte profundamente. Revélate a mi vida. Pon en mí tu Espíritu Santo y sed de tu palabra, de buscar de ti, para que pueda existir una transformación en mi vida. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser transformado por tu poder y tu amor y mostrar al mundo la verdad de tu persona gloriosa que entregaste en la cruz del Calvario, y que no solo la entregaste allí, sino que al tercer día la levantaste para darme la esperanza de la vida eterna. Amén. Y si usted hizo esa oración, quiero pedirle que en el cintillo de la pantalla usted va a ver un número telefónico. Estamos a la orden, llámenos. Queremos compartir con usted. Queremos orar por usted si tiene una petición de oración. Así que les amamos. Oremos y defendamos nuestra fe. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, y vino a salvar a el mundo que Él creó. Y en ese mundo estamos nosotros. Dios les bendiga grandemente.